Muchas gracias. Buenos días a todos por allí en México. Aquí la tarde ya en España. Os hablo desde Alicante. Vamos a hablar de las vacunaciones en el paciente crónico. Como bien han comentado antes los compañeros, uno de los pacientes crónicos a considerar es el paciente neumológico y en él y en otros pacientes nos vamos a fijar. Vamos a pasar la diapositiva. Vamos a hablar de todo esto. Vamos a daros unas recomendaciones o generalidades básicas de vacunación. Hablaremos del adulto sano, importante en el nivel de atención primaria principalmente, y luego nos centraremos en la vacunación en grupos de riesgo. Daremos un vistazo muy rápido al personal sanitario, dado que todos somos sanitarios, y evaluaremos un poco qué vacunas necesitamos para proteger a nuestros pacientes. Y un grupo un poquito especial que probablemente algunos igual no tengáis que ver, no sé muy bien cómo está estructurado en México la atención al viajero, pero hablaremos muy por encima de la atención a los viajeros. Antes de empezar, comentar que yo voy a hablar de las recomendaciones, obviamente internacionalmente establecidas, pero tenemos en cuenta que España está estructurada en comunidades autónomas, que suele ser equivalente a los estados de México, y aquí en España cada comunidad autónoma tiene autoridad para organizar su propia vacunación, de tal manera que todas las hacen unas vacunaciones muy similares, pueden diferir un poco. ¿Qué quiere decir todo esto? Que las recomendaciones que yo dé aquí son, lógicamente, internacionalmente aceptadas, pero vosotros, sobre todo en atención primaria, deberéis seguir especialmente las recomendaciones de vuestro estado, de lo que vuestras autoridades recomienden, ¿vale? Sabiendo que hay pacientes que deben tener indicada la vacuna, quizás el Estado no lo financie con presupuestos públicos porque tengan otras prioridades de salud, ¿ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, generalidades de vacunación muy sencillas que muchos conoceréis, pero que siempre nunca está de más recordar, es que las vacunas inducen una respuesta de anticuerpos para proporcionar inmunidad de forma segura, esto es muy importante, ahora lo vemos, contra determinadas infecciones. A la hora de determinar qué necesidades de vacunación tiene un paciente, tenemos que tener en cuenta todo eso, su edad, lógicamente la patología de base, o no patología, sino una condición de riesgo, un paciente sano que tenga alguna condición de riesgo de base que le predisponga, pero que sea una persona sana, como ahora veremos, que tenga un viaje, que tenga algún contacto con un caso infeccioso, ¿vale? Contacto con hepatitis B, pues valorar vacuna de hepatitis B, etcétera, ¿no? Es un ejemplo. Hay que valorar también las vacunas previas que el paciente lleve y hay que valorar si se dispone o no de serologías, tanto antes como la necesidad o no de pedir esa serología después de la vacunación. También otro factor a considerar para administrar una vacuna es a la vacuna ha empezado a poner, respetar siempre los intervalos entre dos dosis, tener el intervalo mínimo entre dos dosis es de un mes, no debemos hacerlo más pequeño, pero sin embargo el intervalo máximo no existe. Si el intervalo, por ejemplo, de la hepatitis A entre dos dosis de la pauta normal son 6 meses, podemos hacer un intervalo, por supuesto, más largo, sin tener que volver a empezar de nuevo desde cero. Es decir, la dosis puesta, la primera dosis en este caso de hepatitis A, ya cuenta como puesta y aunque hayan pasado más de 6 meses, 12, 24 meses, etcétera, no hace falta repetir la primera dosis. También hay que considerar, obviamente, en vacunología básica, los intervalos entre vacunas y, ahora hablamos de esto, los tratamientos inmunosupresores que el paciente lleve o puede llevar o haya llevado recientemente. Bien, grosso modo, tenemos dos tipos de vacunas a la hora de diseñar los calendarios de vacunación y de tener en cuenta los tratamientos y sobre todo los intervalos con estos, como son las vacunas vivas atenuadas y las vacunas inactivadas. Las dos son seguras, las dos pueden administrarse en muchos pacientes, pero como ya sabemos, las vacunas vivas pueden estar contraindicadas en algunos pacientes, principalmente y de forma general en aquellos pacientes que utilizan tratamientos inmunosupresores o que tienen determinadas patologías de riesgo porque son patologías que bajan sus defensas. De forma general, esos pacientes no deben recibir vacunas vivas. Luego siempre hay alguna algún detalle, alguna excepción que puede contravenir esa regla general, ¿de acuerdo? Bueno, los medicamentos inmunosupresores, ¿qué sucede con las vacunas? Que primero, el uso de estos medicamentos está en aumento
Se usan, como veis ahí, para tratar enfermedades que están en aumento, como las autoinmunes. No tanto que estén en aumento, sino que también su diagnóstico ha mejorado y por lo tanto se detectan ahora más enfermedades autoinmunes que antes. También han mejorado mucho los inmunosupresores. Hay muchos tratamientos que antes no había y ahora sí. Por supuesto, también se utilizan en patologías como el cáncer, etcétera. Y el problema de esos tratamientos es que pueden reducir la efectividad de alguna de las vacunas. Por eso hay que respetar los intervalos, como luego vamos a comentar en una de las diapositivas. De acuerdo. Las vacunas, que es una duda que a veces el paciente tiene, dicen, ay, es que me va a dar un tratamiento inmunosupresor, tengo las defensas bajas, la vacuna va a ser peligrosa. No, hay que explicarle que precisamente en ese momento es cuando más puede necesitar la vacuna y, como luego también comentaremos, aprovechar cualquier oportunidad en la que el paciente esté ante nosotros para recomendarle las vacunas que necesita. Vamos a comentarlo luego. Y esto no muchas veces es fácil. Se trata de intentar vacunar cuanto antes. Es decir, siempre que sea posible, vacunar al paciente antes de que inicie ese tratamiento inmunosupresor que le va a predisponer a riesgo, tanto en el caso de las vacunas vivas como en las atenuadas. Por supuesto, mucho más importante en el de las vacunas vivas atenuadas. ¿Por qué? Porque ya sabemos que si no respetamos el intervalo, con esas vacunas vivas podemos causar una infección por culpa de la vacuna. No es muy frecuente que pase, pero una vacunación inadvertida de, por ejemplo, varicela en un paciente inmunodeprimido podría causarle varicela. No tiene por qué, pero efectivamente puede causarle una varicela. En cambio, eso con las vacunas inactivadas no sucede, pero al vacunar cuanto antes conseguimos mejorar la respuesta inmune. Si vacunamos con una vacuna viva, perdón, inactivada durante el tratamiento inmunosupresor, no va a pasar nada. El tratamiento seguirá siendo totalmente efectivo, pero la vacuna puede ver disminuida su efectividad por culpa de la medicación que el paciente recibe. Bueno, vamos a explicar muy someramente la composición de las vacunas, ¿de acuerdo? El antígeno, que es la molécula, la parte del virus, de la bacteria que genera la inmunidad. El coadyuvante, que es la molécula que ayuda principalmente a mejorar la potencia de la vacuna, a que sea esa inmunidad más duradera y más fuerte. Los conservantes y los estabilizantes, que obviamente permiten que la vacuna pues, mantenga sus propiedades durante más tiempo. Esos básicamente son los componentes de una vacuna. Y a la hora de desarrollar una vacuna, que hay tres métodos principales para su fabricación. Tenemos la fabricación con virus o bacteria íntegro, vacunas vivas principalmente. Se pueden utilizar fragmentos de los microorganismos que inducen esa respuesta del sistema inmune, que lógicamente esta es una duda de muchos pacientes, no pueden provocar la enfermedad, como yo les explico, pues porque el bicho no está completo, el bicho no está entero en la vacuna, es una forma así coloquial de explicarle al paciente que tranquilo, que no le va a provocar la enfermedad. Y otra forma de desarrollar vacunas en laboratorio es utilizando solamente el material genético, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero que hemos conocido más recientemente por la vacunación COVID. En los estudios de fabricación de las vacunas tenemos que considerar que lo más importante es la seguridad. Estamos metiendo un medicamento preventivo, no curativo. Cuando es un medicamento curativo, la gente tiene más claro que se quiere poner la medicación, pero cuando es un medicamento para paliar un riesgo que hay mucha gente que no visualiza, pues lo primero que hay que tener en cuenta es la seguridad de ese medicamento y los estudios o los ensayos iniciales se basan en demostrar esa seguridad. Posteriormente, y lógicamente muy importante, verificar la inmunogenicidad, la capacidad de generar esas defensas que el paciente necesita. Y con todo eso, obtener la eficacia de la vacuna. La eficacia de la vacuna es la que se obtiene en condiciones ideales de aplicación, en laboratorio o en ensayos. Frente a la efectividad, que es lo que conseguimos en la vida real. En la vida real la efectividad siempre será más baja que la eficacia. ¿Por qué? Porque influye las características del paciente, su edad, cómo se haya conservado la vacuna, cómo se haya manipulado, cómo se haya administrado, el respeto de la cadena de frío, etcétera. Todo eso puede disminuir un poquito la efectividad de las vacunas. Como veis ahí, se inician ensayos con animales y luego hay varias fases en estos ensayos, fase 1, fase 2, fase 3, y todos sabemos que, y al paciente se le explica muchas veces, que cuando la medicación, se le explica sobre todo en vacunas más recientes, que le generan un poco más de duda, cuando decimos
se sigue estudiando poscomercialización. Por ejemplo, lo más reciente que hemos tenido es la experiencia con las vacunas COVID. Cualquier medicamento nuevo introducido en el mercado, sea una vacuna o sea otra cosa, lleva una fase 4, es decir, una vigilancia post-comercialización, en la cual estamos obligados a vigilar y declarar todas las reacciones, todos los problemas que haya generado esa medicación después de ponerse en funcionamiento en el mercado. Respecto a un poco profundizando en la vacunación durante el tratamiento inmunosupresor, ya hemos dicho antes que en general hay que evitar las vacunas vivas con determinadas excepciones y cuando no sea posible o cuando sean muy necesarias hay que buscar un periodo libre de tratamiento. En el caso de algunos inmunosupresores disponemos de una pequeña ventaja que es que en función de la dosis baja o alta podemos vacunar de vacuna viva durante el tratamiento. Si el beneficio supera el riesgo, pues podemos vacunar durante el tratamiento sin demasiado miedo. Otra cosa también importante que hacemos muchas veces nosotros, claro, tened en cuenta que yo trabajo en un hospital de 900 camas que tiene un laboratorio muy accesible, que a lo mejor en algunos de vuestros casos no es posible y no podéis trabajar con serologías. Vale, pues no pasa nada. Pero siempre que podamos trabajar con una serología, es muchas veces interesante conocer la situación serológica de un paciente respecto a muchas vacunas, muchas infecciones, pero sobre todo las vivas atenuadas, pero sé que no está inmune, es conveniente saber decírselo, decir, sepa usted que no está inmunizado a varicela, que no le puedo vacunar por este motivo y si usted cerca a una persona con varicela en su entorno más inmediato, pues ponga contacto con el sistema sanitario, hágalo saber y entonces hay formas alternativas de proteger a ese paciente, inmunización pasiva con inmunoglobulinas, etcétera, etcétera. Otra forma de mejorar la efectividad vacunal durante el tratamiento inmunosupresor es usar vacunas con inmunidad reforzada. En el caso de, por ejemplo, vacunas de la gripe o la vacuna del herpes zóster, disponemos de adyuvantes, que son esas sustancias que hemos comentado antes que potencian ese sistema inmune, esa inmunidad generada por las vacunas. Son glicoproteínas, son lipopolisacáridos, son determinadas moléculas. O en el caso de otras vacunas, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B, pues disponemos de dosis más elevadas. Cuando una primera pauta no ha respondido en algunos pacientes, a una dosis de, por ejemplo, 10 o 20 miligramos, según el laboratorio, se pueden emplear pautas de refuerzo con 40 miligramos de antígeno en lugar de 10 o de 20. Bien, los adyuvantes básicamente es esta gráfica. Como veis ahí, sin adyuvante es la línea de abajo y con adyuvante es la línea más azul clarita o verde de arriba. El adyuvante genera una respuesta inmune más fuerte, más duradera y más precoz. Por lo tanto, esas ventajas nos ofrece. Esto es un cuadro ejemplo, sin más interés, que lo que hemos comentado antes. Cuando estamos ante un tratamiento inmunosupresor y necesito administrar una vacuna inactivada o una vacuna viva atenuada, tener en cuenta unos intervalos pre y post tratamiento, pues para la mayor seguridad del paciente sin disminuir la efectividad de esa vacuna. A la hora de desarrollar un calendario vacunal, sobre todo esto, bueno, esto es un poco a efectos de salud pública, ¿no? No es muy interesante para vosotros en la clínica, pero bueno, conocimiento básico que os damos aquí. Pues eso, tenemos en cuenta la edad, las patologías de los pacientes, la condición de riesgo, la disponibilidad o no de serologías y los criterios epidemiológicos, la carga de enfermedad, porque algunas vacunas se incluyen en el calendario de los niños, por ejemplo, y otras no, o se recomiendan en un adulto sano y otras no, pues por ese motivo, porque no es lo mismo una infección por neumococo en una persona mayor que el riesgo que tenemos de una hemófilis influenza, por ejemplo. Luego hablaremos de esa vacuna y de otras en los adultos. Bueno, esto es un somero repaso de las pautas más importantes. Luego vamos a hablar un poco de las más importantes y el objetivo de las vacunas, ¿vale? El hecho de solicitar serología postvacunal, como he dicho antes, o incluso a veces prevacunal, para ver si vacuno o no, en función de analíticas, etcétera, bueno, pues puede estar disponible en algunos centros, en otros no. Es una ayuda, pero es menos importante. Lo más importante es saber manejar un calendario vacunal sin serologías antes y después. Simplemente saber que hay lugares donde puede existir esa posibilidad de la que podemos echar mano.
Otro grupo importante que no se nos debe olvidar es proteger a los convivientes, a los contactos estrechos del paciente de riesgo, tanto a ellos como por la protección indirecta que vamos a generar en el paciente caso, en el paciente de más riesgo, lo que llamamos de rebaño. Es decir, cuando una persona, por ejemplo, con riesgo de varicela, como hemos explicado antes, pero no se puede vacunar porque es un deprimido o es una embarazada y no le puede vacunar de una vacuna viva durante el embarazo, pues es importante vacunar al entorno, asegurarnos bien de que están todos protegidos de varicela, que le hagan como de escudo. Esa es la idea. Eso es lo que se consigue con las vacunas vivas, eso es lo que se consigue cuando vacunamos de gripe al entorno de una persona de riesgo y aunque los protocolos, por lo menos en España al principio no lo contemplaban, después sí contemplaron que para la protección de una persona a riesgo de COVID, vacunar al entorno era una estrategia aceptada. Todos sabíamos que era aceptada, pero al principio, por motivo presupuestario probablemente, aunque no lo sabemos muy bien, no estaba incluido en los protocolos vacunar a los contactos estrechos de un riesgo de COVID, vacunarles de COVID. Esto es muy importante, sobre todo los que estáis en atención primaria o en primera puerta de atención a los pacientes. No tanto la captación activa, que también, pero es más complicado porque supone conseguir listados de pacientes, llamarles, citarles. Esto es complicado para la gente que estáis a pie de paciente, ¿no? Esto ya es complicado incluso para nosotros en el hospital por la carga asistencial que hay, pero bueno, a veces no nos queda más remedio que tirar de listados de farmacología para buscar gente con determinados inmunosupresores o etcétera. Para En cambio, lo que sí está en vuestra mano es lo de arriba, la vacunación oportunista. ¿Qué es la vacunación oportunista? Su propio nombre lo dice, aprovechar la oportunidad de que tengo al paciente ahí. Yo tengo un paciente que veo que tiene riesgo de gripe porque tiene 70 años y no se me debería olvidar que también tiene riesgo de neumococo y por lo tanto hay que vacunarle de neumococo, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Importante como dato, no afecta en el día a día de la práctica asistencial, pero es una cosa que si tenemos en mente ayuda mucho, que es cómo la vacunación puede ayudar en la disminución de este problema de salud que todos sabéis que existe, que es la resistencia antibiótica. ¿De acuerdo? A la derecha veis que en España, igual que en otros países, tenemos un Plan Nacional de Resistencia Antimicrobiana y en nuestro Hospital General de Alicante, el logo de abajo a la derecha, pues tenemos un programa de optimización de uso de antibióticos en el que participamos nosotros con el servicio de microbiología, el servicio de infecciosas, con el servicio de con los servicios que veis ahí, microbiología, infecciosas y nosotros, ¿vale? Veis o sabéis cómo han aumentado las muertes por infecciones resistentes. Tenéis ahí los datos. ¿Y por qué han aumentado? ¿No? Pues han aumentado por el uso muchas veces inadecuado en la práctica médica, por las prescripciones para tratar infecciones bacterianas menores cuando no debemos, o por supuesto infecciones virales por error, el uso generalizado y controlado de antibióticos en animales. Bueno, ¿qué consigue el uso de vacunas bacterianas? Prevenir infecciones. ¿Por qué? Pues porque reduce obviamente la necesidad de prescripción de antibióticos. Si reducimos las infecciones bacterianas, habrá que utilizar menos antibióticos y por lo tanto reducimos esa presión selectiva del fármaco que puede dar lugar a cepas resistentes, de tal manera que reduzcamos ese problema. Tenéis ahí un listado de los patógenos prioritarios según la OMS en este respecto y también otra cosa a considerar es no olvidar la resistencia a los tuberculostáticos, ¿de acuerdo? Sabéis de sobra que es uno de los fármacos antibacterianos más antiguos, es decir, ha habido antibióticos que se han actualizado, se han descubierto antibióticos nuevos para tratar de infecciones, pero los tuberculostáticos son de toda la vida. Cuesta más conseguir medicamentos nuevos para tratar tuberculosis, por lo tanto, importante tenerlo en cuenta. Bien, respecto a la vacunación del adulto sano y en grupos de riesgo, perdón, empezar diciendo, explicando cómo el sistema inmunitario funciona a lo largo de la vida, porque tenemos la idea de que las vacunas son solo para niños, pero no, las vacunas son para adultos y para gente más mayor. Tenemos ahí la evolución de nuestro sistema inmune a lo largo de la vida, inmaduro en los recién nacidos, desarrollado en la edad adulta y
inmunosenescencia en la vejez, en la tercera edad. Es decir, cómo las defensas bajan y por lo tanto los ancianos, la gente mayor, vuelven a estar predispuestos a infecciones casi como estaban los niños recién nacidos. Por eso, el enfoque clásico de vacunación, que solo afecta a la infancia o solo hay que vacunar a los niños, ya debe desplazarse a lo largo de toda la vida y tener en cuenta y tener en la cabeza que cualquier persona, independientemente de su edad, necesitará vacunaciones. Este es el calendario que tenemos ahora en España vigente, será similar al de muchos países y como veis ya tiene en cuenta la etapa prenatal, es decir, la vacunación de la embarazada y la vacunación a lo largo de toda la vida, desde el nacimiento hasta el final de la vida. Respecto a los pacientes sanos que os encontraréis principalmente en atención primaria vosotros, pues mirad, el adolescente sano, insisto que todas estas recomendaciones que voy a dar son las que aplicamos en España, ¿vale? Si en México hay alguna disquisición respecto a la edad, etcétera, tenedla en cuenta. O si tenéis dudas, luego las resolvemos. En España, el adolescente sano, desde hace unos 10 años aproximadamente, se le recomienda vacunación de meningitis tetravalente a los 12 años. Antes también se les vacunaba, pero se utilizaba solo la vacuna de la meningitis C. También se incluyó la vacunación contra el virus del papiloma, primero a las chicas y ahora ya a chicas y chicos de 12 años. Y la última vacuna del calendario infantil es la tétanos difteria de los 14 años. Eso todos los niños en su calendario infantil. Y las tres vacunas más importantes en el adulto sano en España son la vacuna del neumococo a partir de los 65 años, la vacuna del herpes zóster en antecedentes de zóster y a esas edades, o bien a una o bien a otra, luego hablaremos un poco en detalle, y la vacunación del tétanos a considerar según antecedentes, también hablaremos en detalle. Hablaremos un poco en detalle de estas vacunas más importantes. En la mujer embarazada, antes se decía en el embarazo una en cada brazo, ¿no? Bueno, pues eso era antes del COVID, porque era en el embarazo una en cada brazo. Tosferina en un brazo, vacuna TDPA, entre las semanas 27 y 36 de gestación y vacuna de gripe. Bien, desde que tenemos COVID, pues la vacunación COVID también se recomienda en las gestantes, en cualquier semana de gestación. También vacunación en viajeros, que suelen ser la mayoría adultos sanos, y también las vacunas, tened en cuenta que se pueden utilizar para prevenir la transmisión de una infección, es decir, para inmunizar a un contacto de un caso de varicela, de lo que sea, de hepatitis B, hepatitis A, etc. Vamos a hablar un poco de las vacunas más importantes, empezando por el neumococo. Sabemos que es una bacteria que se transmite por contacto estrecho y prolongado con una persona infectada o portadora en nasofaringe, es decir, es más complicado infectarte de un contacto tuyo que tenga neumococo que de una gripe o de un COVID, que obviamente es mucho más sencillo que nos contagiemos. Esta bacteria, lo sabéis, provoca otitis, sinusitis, neumonía, meningitis o lo que llamamos enfermedad neumocócica invasiva. Habitualmente lo más frecuente en los grupos de riesgo y lo que más nos preocupa, porque es lo más frecuente y grave, es la neumonía. Por supuesto, la sepsis y la meningitis son graves, pero son afortunadamente mucho más raras. Hay una susceptibilidad universal, nos puede pasar a cualquiera, pero es mayor en los grupos de riesgo que vamos a comentar ahora, que ya os los podéis imaginar, gente con patología previa y gente en determinadas edades. Ahí tenéis a la derecha la gráfica de las edades, como en las edades más pequeñajas y en la gente más mayor es donde se acumulan los casos, por eso es donde está indicado en población sana la vacunación. Y también veis ahí cómo la incidencia aumentó en los últimos años, esa gráfica es prepandemia, pero bueno, con la bajadita del 2020, pues luego la gráfica sigue una tendencia similar. Aquí veis los serotipos incluidos en las vacunas de neumococo. Ahora en España estamos trabajando recientemente con la vacuna 20 serotipos conjugada. Sabemos que también se dispone de la vacuna 21 serotipos conjugada, que está disponible en algunos países. Como ya os he dicho antes, la que vosotros tengáis disponible será la que tenéis que utilizar. Y los serotipos que están en cada vacuna, pues están en esa tabla. También tenemos, lo veis abajo de la tabla, una vacuna que en España ya no utilizamos porque ha sido superada por las otras, pero es la vacuna clásica de siempre, 23 serotipos polisacárida, que tiene esos serotipos que veis ahí. A la derecha de la gráfica veis la básica diferencia entre una vacuna conjugada y una polisacárida, sobre todo en cuanto a la administración repetida de dosis.
Cuando muy antiguamente vacunábamos de vacuna conjugada, perdón, polisacárida, porque no existía la conjugada, al administrar repetidamente la vacuna polisacárida veíamos que había una hiporrespuesta inmune, es decir, cada dosis de refuerzo generaba un aumento de anticuerpos, sí, pero mucho más pequeño que antes. Por lo tanto, se vio que esa estrategia no era la adecuada. Luego ya llegaron las vacunas conjugadas y mejoró un poco la cosa. La polisacárida no genera memoria inmune, no contribuye a inmunidad de grupo y en cambio la conjugada genera una mejor producción de anticuerpos, una respuesta anamnésica, es decir, memoria, y puede erradicar el neumococo de la nasofaringe y generar inmunidad de grupo. Este es el protocolo que tenemos nosotros en nuestra comunidad autónoma y muy parecido en el resto de España, que básicamente esa tabla lo que nos está indicando es que la mayoría de gente que tenga indicada la vacuna conjugada de 20 serotipos se le ponga una dosis. Ese es el resumen de la tabla. El que no la lleve tiene que recibir una dosis. Esos son los grupos de riesgo de enfermedad neumocócica invasiva. Tenemos los del riesgo más alto y los de riesgo moderado y son todos los grupos a los que conviene vacunar. Veis a la derecha la gráfica esa donde indicamos que si previamente el paciente ha recibido vacuna conjugada de 13 serotipos o vacuna polisacárida de 23, hay que respetar intervalo para poner la 20 conjugada. En el caso de la vacuna 13 hay que esperar 6 meses, en el caso de la vacuna 23 hay que esperar un año. Bien. Respecto a la vacuna tétanos, difteria, tosferina, bueno, definir un poco las infecciones, ¿de acuerdo? Sabemos que el tétanos básicamente es una bacteria que vive en el suelo, en el polvo, en el estiércol, en la saliva, entra principalmente a través de las heridas o de las quemaduras. La difteria es una infección bacteriana grave, contagiada a través de tos o estornudo o por contacto con objeto contaminado. Y la tosferina, muy importante, ahora veremos una gráfica donde vemos la importancia, esa es infección respiratoria súper contagiosa que puede afectar pues, a cualquier persona, pero que es grave especialmente en los recién nacidos. Por eso la estrategia de vacunación de las embarazadas que luego comentaremos. Epidemiológicamente, en España tenemos esta situación, el tétanos en descenso y la difteria también, pero recientemente pues hubo casos, ha habido algún caso con colectivos de pacientes no vacunados. Falleció un niño en Cataluña hace unos años por difteria, no estaba vacunado. Primera muerte de difteria en España en muchos años. Y este es el mayor problema que tenemos, que es la tosferina. Esto es una gráfica de los CDC europeos, donde veis ahí que en el 2024, todavía no están los datos últimos, pues aumentó mucho el brote. Veis ahí el hueco de sin casos que hubo durante la pandemia y los años posteriores, pero como luego en el 2024 aumentó tanto en Europa como, veis aquí la siguiente gráfica, en España. Veis cómo hubo el cese pandémico y después cómo ha aumentado 2023-2024. Tenemos vacuna de tétanos con y sin componente de tosferina, TD y TDPA. La podréis ver escrita también como DTPA. Y como la vacunación está recomendada en los niños, no vamos a hablar de ellos porque estamos en otro contexto, en adultos no vacunados con vacunación incompleta o que necesitan un recuerdo, ahora lo comentamos para que lo tengáis presente, y en la profilaxis de heridas. Ahora os mostraré un cuadro de cómo se manejan las heridas. Y como hemos comentado antes, también es una vacuna interesante desde el punto de vista de realizar la vacunación oportunista. Esa persona de 70 años que hace muchos años que no se ha vacunado de tétanos y que viene pues por otro motivo o viene para vacunarse de gripe o de neumococo y tenemos en mente que si hace mucho que no se ha vacunado de tétanos, un refuerzo le va a venir muy bien. El esquema de vacunación habitualmente recomendado en los adultos, sobre todo si no tenemos claros antecedentes o no están vacunados, etcétera, pues una primera vacunación, lo que llamamos pauta de primo vacunación, de 3 dosis, separadas entre sí, pues veis ahí, al menos un mes entre la primera y la segunda y al menos 6 meses entre la segunda y la tercera. Y una vez completada esa primera pauta de 3 dosis, ponerles 2 dosis de recuerdo hasta completar un total de 5 dosis. Es decir, poniendo la cuarta al menos un año después de la tercera, si esperamos 10 años, pues ok. Y entre la cuarta y la quinta lo mismo, se puede esperar un año, aunque si fueran 10 años, pues está bien. En los adultos vacunados en la infancia correctamente, según el calendario de su momento, según el calendario vigente, o que nos muestran por escrito el calendario y tenemos fehaciente certeza de su vacunación, está recomendado ponerles un único refuerzo a partir, he puesto ahí a los 65, bueno, a partir de los 65.
como el neumococo, ¿vale? Es la misma recomendación que el neumococo. Sin embargo, si veis la recomendación de los CDC o si aplicáis la recomendación CDC, también es correcta. El paciente se lleva más dosis, pero no pasa nada. A veces da un poco más de reactogenicidad a nivel del brazo, pero bueno, son pautas también aceptadas. Es vacunación cada 10 años, que muchas veces, por lo menos en España, es lo que la gente tiene más interiorizado. Tiene muy interiorizado que es una dosis cada 10 años, lo cual está bien que lo tengan, pero luego hacemos esas pequeñas disquisición en función de lo que os he dicho, antecedentes, número de dosis, etcétera. Pero insisto, si vacunáis cada 10 años, también es correcto. En el caso de que el paciente consulte por una herida, pues evidentemente la herida no todas son tetanígenas. Hay algunas que sí, hay algunas que no. Tenemos heridas limpias y potencialmente tetanígenas. En función de si la herida se considera limpia o potencialmente tetanígena y en función del número de dosis del paciente que lleve administradas, veis en esa tabla lo que hay que hacer respecto de la vacuna y respecto de la inmunoglobulina antitetánica. Respecto al herpes zóster, que es una vacuna importante en los adultos, bueno, sabéis que es básicamente la reactivación del virus de la varicela, acantonado una vez superada la varicela en el ganglio de la raíz dorsal medular, y como a posteriori se puede reactivar y causarnos esas lesiones en cinturón, que llamamos la culebrilla, que llama la gente, o en el ojo, o en la parte de detrás del pabellón auricular, etcétera. El zóster lleva una fase aguda y complicaciones crónicas que son posibles. Puede tener el paciente un pródromo de cefalea, fiebre y mialgia, como veis todo muy en específico. Luego surgir a las 2-4 semanas esa fase aguda con erupción vesicular unilateral, ese dolor agudo. Y luego un porcentaje de pacientes que puede llegar hasta el 30% a los meses puede cronificar, generar esa neuralgia posherpética duradera. El riesgo veis ahí que no es despreciable, puede ser de hasta un 30%. Y como otros problemas de salud que pueden surgir con esta infección, pues son ictus, son sobreinfecciones bacterianas de las lesiones o por rascado. Puede ser una sordera, puede ser una parálisis, pueden ser unas cicatrices. Recientemente, no lo pone ahí, pero recientemente vino a vacunarse con nosotros un paciente que ha tenido una ceguera por un herpes zóster, etcétera. El herpes zóster oftálmico, lo veis ahí, no todos acaban en ceguera, afortunadamente, pero el riesgo es elevado. Hay un 10-25%. Y las recidivas, veis ahí, son del 5%. ¿Qué sucede? Que cuando el sistema inmune disminuye, la inmunosenescencia que hemos comentado antes, pues es cuando sucede la reactivación. Se supera el umbral de protección contra el herpes zóster y sucede ese herpes zóster. Y aunque afortunadamente no es una patología mortal, casi nunca, sí que aumentan las hospitalizaciones por herpes zóster y especialmente por neuralgia postherpética. Y lógicamente a mayor edad, más hospitalización. También es una patología que implica una carga social y económica elevada, porque afecta la calidad de vida del paciente y sus actividades en la vida diaria. Y genera carga de enfermedad, porque es un dolor muy intenso, genera muchas molestias, es una enfermedad crónica duradera, el paciente acaba desesperado. Fijaos ahí, según grupo de población, la carga o la probabilidad o la incidencia de casos de herpes zóster por 1.000 personas año. En la parte de arriba tenéis la población general en color verde y debajo en color azul la población a partir de los 65 años. Veis que la incidencia de casos por 1.000 habitantes pues es bajita, entre comillas, ¿vale? 3 a 7 casos. Fijaos después, a partir de los receptores de trasplante de progenitores, cómo aumenta brutalmente el riesgo en color rojo. Y luego debajo tenéis otros grupos de riesgo especialmente importantes: las hemopatías malignas, los pacientes VIH, los pacientes oncológicos, los pacientes inmunosuprimidos con fármacos anti-JAK, inhibidores de JAK, y los receptores de trasplante de órganos sólidos. Estos pacientes tienen indicada la vacunación según vamos a explicar a continuación. La pauta de vacunación son 2 dosis, separadas preferiblemente 2 meses, aunque se pueden separar un mes en pauta acelerada si fuera necesario por cualquier motivo. Es una vacuna que a nivel local del brazo puede dar inflamación y puede dar fiebre. Hay que explicarle siempre al paciente las reacciones de todas las vacunas, pero esta es una de las que más reacciones puede hacer.
Nosotros tenemos este protocolo en nuestra comunidad autónoma, en el cual, fijaos cómo estamos vacunando a los adultos en las cohortes de 65 y 80 años de edad que se cumplen cada año, de tal manera que a lo largo de unos años tengamos cubierta toda la población. Se han cogido esas dos cohortes, pues básicamente por motivo de financiación, porque no hay financiación para poder vacunar al 100% de personas mayores de 65. Por eso se eligen dos cohortes de edad. Y luego hay otras personas que vamos a comentar a continuación con condiciones de riesgo a los que hay que vacunar a partir de los 18 o a partir de los 50 años en función de su antecedente. Vamos a verlo a continuación. Ups, pues no sé qué ha pasado con las diapositivas, pero os lo cuento. La vacunación del herpes zóster a partir de los 50 años se recomienda en todo paciente con inmunosupresores, en todo paciente trasplantado, en todo paciente VIH, los grupos que hemos visto en la diapositiva anterior, que son esos grupos. Es decir, todo receptor de trasplante de progenitores a partir de los, en este caso, 18 años. Es una vacuna que no se puede poner en menores de 18. Todo paciente con una hemopatía maligna a partir de los 18 años también se debe vacunar. Todo paciente VIH a partir de los 18 años se debe vacunar. Todo paciente trasplantado de órgano sólido a partir de los 18 años se debe vacunar. Todo de los 18 fármaco antiviral a partir de los 18 años se debe vacunar. ¿Vale? Y luego, a partir de los 50, los que llevan inmunosupresores que no sean fármacos anti-JAK, pues un anti-TNF, una quimioterapia, etcétera. Todos los inmunosupresores que no sean anti-JAK solo se están poniendo, en España hablo, a partir de los 50 años de edad, no a partir de los 18. A partir de los 18 solo los anti-JAK. Bueno. Otra vacuna importante en el adulto, la vacuna del papiloma. El papiloma es la primera causa de ITS y, por supuesto, de las que tienen vacuna. Sabemos que es una transmisión básicamente sexual, que es más importante con el inicio precoz de las relaciones sexuales y a más parejas sexuales más riesgo, en ambos casos, hombres y mujeres. La práctica totalidad de mujeres, 8 de cada 10, se infectarán a lo largo de su vida y, sin embargo, es más prevalente en varones porque el papiloma resiste más tiempo en mucosa. Si cogemos 100 varones y 100 mujeres, encontraremos más papiloma en los chicos que en las chicas por ese motivo. Como tiene varios genotipos, ya sabéis, pues la infección por un genotipo no protege de las causadas por otros ni se evitan reinfecciones ante una reexposición. Por eso la infección puede cronificar. La clínica suele ser asintomática o, bueno, lesiones genitales, verrugas, lesiones cancerígenas, tanto en aparato eh, La pauta de vacunación del papiloma actualmente, con recomendaciones que disponemos en España, son una dosis, dos dosis o tres dosis en función del antecedente que veis ahí. Varones que tienen sexo con hombres hasta los 25 años, una dosis, y dos que tienen de 6 a 45. Personas que están en situación de prostitución, lo mismo, hasta 25 años una dosis, mayores hasta 45, dos. Los niños y niñas de 12 años en la vacunación infantil antes de dos dosis, ahora se pasó basándonos también en la experiencia de Gran Bretaña a la estrategia de una sola dosis. Por lo tanto, estos niños sanos reciben una única dosis. Y se realiza un rescate progresivo en adolescentes no vacunados hasta los 18 años. Y reciben tres dosis los pacientes VIH hasta 45 años, los trasplantados hasta los 45 años, de progenitores y de órgano sólido, las mujeres conizadas o tratadas por una neoplasia intraepitelial cervical y persona que tenga alguna de las indicaciones que hemos comentado antes, los homosexuales, etcétera, etcétera, que tengan una inmunosupresión. Esos pacientes recibirán tres dosis. Esta es la última incorporación al calendario de vacunación financiado en España y en nuestra comunidad autónoma, aquí en la Comunidad Valenciana. Es el VRS. El VRS sabemos que es una importante causa de infección de vías respiratorias. Los síntomas, pues, lo sabemos, son síntomas de resfriado común, pero también puede haber complicaciones más graves, bronquiolitis, especialmente en los recién nacidos, una neumonía,
como la gripe o el neumococo o la COVID, no tanto la enfermedad en sí, que también, sino que desestabilice la enfermedad de base del paciente, hay que tenerlo en cuenta. Y respecto de la indicación en adultos de alto riesgo, tenemos la situación que veis en la tabla. Los CDC recomiendan vacunar a todos los mayores o iguales de 75 años, recomiendan vacunar a partir de los 60 años en cardiópatas o neumópatas crónicos y en esas mismas edades internos en residencias de mayores. Eso es lo que recomiendan los CDC, con las peculiaridades que sabemos que tiene el sistema sanitario de Estados Unidos. En otros países, por ejemplo, aquí en España, ahora nosotros hemos empezado este año vacunando en la Comunidad Valenciana, donde yo trabajo, a esos grupos que veis ahí. Personas de 18 años o más portadores de trasplante pulmonar. De momento, no otros tipos de trasplante, solo pulmonar. Y personas de 18 años o más portadoras de trasplante de progenitores hematopoyéticos. Y personas de 60 años o más que están internos en residencias de mayores. Esos son los grupos financiados en este momento. Bien. Como ya hemos explicado las vacunas más importantes, ahora ya no me voy a detener en cada una, simplemente que tengáis de forma somera una recomendación, un calendario, si queréis llamarlo así, de una chuleta de las vacunas recomendadas en cada grupo de riesgo. ¿De acuerdo? Bueno, muy frecuente, ya lo hemos dicho antes, el aumento de uso de medicaciones inmunosupresoras y esto se debe a que han aumentado mucho el diagnóstico y precoz y la prevención y el tratamiento de enfermedades autoinmunes. Y este es un grupo que en mi consulta pues es el 60% del trabajo, aproximadamente 70%. Hay que vacunarles contra las causas de neumonía que veis ahí, gripe, COVID y neumococo, hepatitis, tanto A como B, herpes zóster, con las peculiaridades que hemos dicho antes respecto a la edad y el tratamiento, y luego la vacunación oportunista del tétanos, que hemos comentado antes, puede ser con tétanos difteria preferiblemente, y en algunas circunstancias individualizables con la vacuna que incluye componente tosferina, y las vacunas vivas atenuadas, que son la triple vírica y la varicela, considerar si el paciente es susceptible o no, si lo ha pasado o no, si tenemos disponibilidad para ir a una serología o no, etcétera, y si el tratamiento lo permite, como ya hemos dicho antes, ¿de acuerdo? Si ya está con tratamiento, pues muchas veces no lo va a permitir. Pero como veis a ver en las diapositivas siguientes, esas tres últimas vacunas van a estar presentes casi en todas. Pacientes VIH, gripe, COVID, neumococo, hepatitis A y B. Aquí se incluye por su riesgo la meningitis, en este caso la vacuna de la meningitis tetravalente. Nosotros en España todavía no tenemos la pentavalente que aceptó la FDA, la A, B, C, W, Y. Tenemos la B, pero tenemos por separado. Vacunación de herpes zóster, vacunación de papiloma hasta los 45 años y las vacunas que hemos comentado antes, la vacunación oportunista del tétanos y las vacunas vivas. Las vacunas vivas, en este caso, aparte de que el paciente sea susceptible, etcétera, etcétera, los CD4 tienen que estar por encima de 200 para poder vacunar al paciente. En algunas guías veréis por encima de 500. Bueno, pero si están por encima de 200, también es aceptable y correcto vacunar al paciente contra sarampión, rubéola, paperas y contra varicela. Paciente con déficit de inmunoglobulinas, gripe, COVID, neumococo, hepatitis A y B, meningo, el tétanos y la triple vírica y la varicela. Veis que muchas veces no difieren mucho los calendarios. Esto es un cuadro resumen de todas las inmunodeficiencias que se pueden dar y si la vacuna, caso de ser necesaria, se puede administrar o no. La mayoría de casillas veréis que pone sí, es decir, se puede administrar casi cualquier vacuna en casi cualquier inmunodeficiencia, con algunas peculiaridades que, bueno, dado el caso, si no tenéis experiencia con esto, podéis consultar a vuestro especialista más cercano y os va a ayudar enseguida. Es complicado que os enfrentéis a estos, por supuesto, en primaria, porque no son muy frecuentes, pero bueno, siempre está bien tener en cuenta este detalle. Y en estos pacientes, insisto en lo que hemos comentado en una diapositiva anterior, considerar la vacunación de sus convivientes cercanos para proteger al paciente vacunando al entorno. El paciente renal crónico, pues hay que vacunarle de gripe, COVID, neumococo, hepatitis B, principalmente si están en diálisis y si están en prediálisis también, porque puede ser que acaben estando.
y las vacunas que hemos comentado, teta, triple vírica, varicela, con las peculiaridades que hemos dicho antes. Aquí, como no hay una gran inmunosupresión, pues realmente vamos a poder vacunar de triple vírica y varicela sin mayor miedo en cuanto veamos una serología negativa o tengamos sospecha de no inmunización, etcétera. Los hepatópatas crónicos o los pacientes con alcoholismo tienen recomendado vacunarse de gripe, COVID y neumococo, ambas hepatitis y tétanos, varicela y triple vírica con las peculiaridades que venimos repitiendo. El paciente con enfermedad crónica respiratoria o cardiovascular, pues las neumonías y las 3 vacunas finales que hemos comentado antes. Aquí nosotros en España no estamos vacunando financiada la vacuna de VRS, pero sería razonable, por ejemplo, hoy me ha venido un caso de un paciente que es por sus antecedentes, mm, tiene una parálisis cerebral infantil, muchas infecciones respiratorias, muchos problemas respiratorios, de enfisema, de POC, lo que ha comentado antes el compañero. ¿Y es razonable vacunarle? Me ha preguntado el médico que lo lleva, le he dicho que sí, pero el sistema no lo financia. Por lo tanto, se lo he contado, la madre ha aceptado, le hemos prescrito la vacuna, le va a venir muy bien, pero el sistema no lo financia de momento. Por eso no lo he puesto aquí. Pero si veis otros protocolos, veréis que la vacuna de VRS pues eso, está indicada prácticamente pues en la mayoría de inmunodeprimidos que pueden estar recomendadas otras vacunas como el zóster o el neumo. El paciente con asplenia o déficit de complemento tiene recomendado gripe, COVID, neumococo, los gérmenes capsulados que conocéis, que causan neumonías y meningitis principalmente, que son el Haemophilus influenza, el meningo B, los meningos que forman parte de la vacuna tetravalente. Esas vacunas son impepinables porque la ausencia de bazos sabéis que predispone a ese riesgo concreto, al de gérmenes separados, junto con COVID y gripe. Y las 3 que hemos comentado anteriormente, tétanos, triple vírica y varicela. La vacunación en paciente con neoplasia sólida o hematológica, neumococo, hepatitis B, herpes zóster en mayores de 18 años con una neoplasia hematológica, de momento no en las neoplasias sólidas que no lleven quimio, y tétanos, triple vírica y varicela con las características que ya sabemos. Trasplantado de órgano sólido, antes he dicho neoplasia sólida, trasplantado de órgano sólido, gripe, COVID, neumo, las hepatitis, el herpes zóster, como ya comentamos antes, a partir de los 18. Esto sí entra al VRS porque hemos dicho que son 2 grupos, trasplantados de progenitores y trasplantados de pulmón, pues entrarían aquí. Trasplantados de pulmón mayores de 18 años o iguales a 18 años, vacunar de VRS y hasta los 45 años, vacunación de papiloma. Las 3 vacunas que venimos comentando anteriormente. Trasplante de progenitores hematopoyéticos es el calendario más complejo, es casi como el de un recién nacido. Es las neumonías, fijaos ahí la peculiaridad de que el neumococo aquí lleva 4 dosis, las hepatitis, la vacuna hexavalente que se utiliza en los niños también está autorizado a utilizarse en estos pacientes porque van a necesitar todas esas inmunidades que veis ahí, la hepatitis B, la hemófilus, la polio y la TDP. Pues unificamos todas en una hexavalente y se le puede administrar. De hecho, es una pauta larga de 4 dosis. Llevan meningo tetravalente y meningo B. Llevan herpes zóster a partir de los 18. Llevan, como ya hemos dicho, VRS a partir de los 18. Llevan papilomavirus hasta los 45. Es decir, veis que es un calendario muy complejo. No tiene mucha ciencia, pero es saber organizarlo, hacer 40 calendarios a la semana, como hacemos los especialistas en vacunas, y al final es la rutina mía, ¿no? Pero entiendo que para la gente que no está acostumbrados a vacunas, pues es muy complejo, pero bueno, básicamente es como un recién nacido. La gente dice, un trasplante de progenitores me quita toda la inmunidad, estoy como de bebé, como recién nacido. Pues no necesariamente, puede que sí, puede que no. Si, como hemos dicho antes, si hay capacidad de pedir una serología y se pide, pues se ve que hay inmunidades que se pueden mantener. Si no se dispone de serología, pues no pasa nada, se hace un calendario más completo y no tiene importancia. Siempre ante la duda, vacunar. La peor vacuna, sabéis, recordad, es la que se queda metida dentro de la nevera. La mejor vacuna es la que va al brazo del paciente. La triple vírica de la varicela, aparte de las peculiaridades que hemos comentado siempre, fijaos en ese detalle de que hay que esperar 24 meses después del trasplante de progenitores para poderlas administrar.
Y ya terminando, tenemos la vacunación de paciente con implante coclear, fístula de líquido cefalorraquídeo o celiaquía, que comparten eso, que tienen indicado vacunarse de gripe anualmente y tienen indicado ponerse una vacuna contra el neumococo, porque aumenta su riesgo. Pacientes con síndrome de Down tienen recomendado la gripe y el neumococo y tienen recomendado especialmente la hepatitis B. Si son niños ya la llevarán, pero es importante verificar la serología postvacunal de estos niños. Las mujeres colonizadas tienen recomendada la vacuna del papiloma. No hay límite superior de edad aquí. Están financiadas en qué edad, por lo menos en nuestra comunidad autónoma. Varones que tienen sexo con hombres, pues recomendación de vacunación de hepatitis A y B. En los jóvenes, vacunación de meningo tetravalente y vacunación de papiloma. En función de la edad, una o dos dosis, como hemos visto antes. Una dosis en los más jóvenes y dos a partir de los 26 años hasta los 45. Personas que están en situación de prostitución, las hepatitis y el papiloma. Como detalle, como dato adicional que os ofrezco, es que sabed que tenemos vacunas que pueden utilizarse como profilaxis después de una exposición de riesgo a una infección. No en todos los casos son aplicables, pero sí en algunos. Por ejemplo, en caso de un contacto con una hepatitis A o una hepatitis B o una varicela o un sarampión, fijaos que no las paperas, o un tétanos o una tosferina o la rabia o la viruela del mono. Aquí las vacunas pueden, lo que ahora llamamos mpox. Aquí las vacunas pueden utilizarse para evitar un riesgo o después de una exposición para proteger al paciente. Y luego hay otras vacunas efectivas para control de brotes, pero bueno, esto vosotros, desde el punto de vista de salud pública, nos interesa a vosotros simplemente pues que os suene, ¿vale? Pero a la hora de controlar un brote en colegios, por ejemplo, o tal, pues tenemos vacunas aplicables. Podemos vacunar de gripe a contactos de riesgo en un colegio. Cuando hay un caso de meningitis, pues sabéis que en muchos colegios se vacunan a los niños, etcétera, etcétera. Veis ahí los ejemplos. Nosotros los sanitarios, pues dentro de la valoración de nuestro riesgo biológico, una de las cosas que deberían evaluarnos los compañeros de riesgos laborales o medicina preventiva, o como lo tengáis estructurado allí en vuestro estado, pues infecciones vacunables, verificar nuestra situación serológica, porque es un riesgo que tenemos por nuestro trabajo respecto a hepatitis A, hepatitis B, sarampión, rubiola, paperas y varicela. En casos determinados, verificar situación de hepatitis C y VIH y verificar si procede el riesgo de tuberculosis del trabajador sanitario, si tiene una infección tuberculosa o no, y si procede tratar esa infección tuberculosa o no. Aunque en general es una evaluación que tenemos muy protocolizada, todos los servicios de riesgos laborales, su medicina preventiva, lógicamente se individualiza y se tiene en cuenta serologías, como he repetido varias veces antes, si se dispone de ellas o no, y determinados servicios, pues todos son importantes, pero se presta más hincapié, ¿no? Y se hace más hincapié en aquellos donde tienen pacientes de más riesgo, por ejemplo, en oncohematología. Vacunas imprescindibles, antigripal, vacuna de COVID y vacuna de hepatitis B. Y luego hay un grupo específico que son los trabajadores de laboratorio de la microbiología, donde dado que se van a exponer a muestras con una probabilidad pequeña, afortunadamente, porque no son patologías muy prevalentes, pero donde se pueden exponer a ese tipo de patologías infecciosas, pues está recomendado que se protejan de ello. Meningitis B, meningitis tetravalente, polio o fiebre tifoidea. Eso es la forma de trabajar respecto de una serología de hepatitis B en un trabajo sanitario o tras una inoculación o en un paciente que os vaya al centro de salud para vacunar. Aquí me gustaría comentar por encima un detalle que a veces pasa, que es qué hago con un paciente, una duda que puede surgir, ¿no? ¿Qué hago con un paciente adulto, correctamente vacunado de hepatitis B y que me sale una serología de hepatitis B negativa? ¿Le tengo que volver a vacunar o no? Pues mirad, si el paciente es un adulto sano que no tiene ningún riesgo de hepatitis B, no es un tatuador, no es una prostituta, no usa drogas por vía parenteral, no es un trabajador sanitario, no es un hemodializado, es una persona sana, normal y corriente y tiene su calendario de vacunación correctamente con sus 3 dosis de vacuna de hepatitis B, no hay que hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el anticuerpo de hepatitis B que pudo generar en el pasado, no todos generan inmunidad, pero la mayoría, lo puede haber perdido, sí, porque cuando le hacemos la serología ya no tiene inmunidad,
pero la vacuna deja memoria inmunológica. Significa que aunque el marcador, cuando yo lo pido en laboratorio, sale cero, cero anticuerpos, pues a veces no es verdad. El paciente sí que tiene inmunidad porque en algún momento superó el umbral mínimo de protección. ¿Cómo sé si superó el umbral mínimo de protección si no tengo una analítica previa? No lo puedo saber porque no hay una analítica previa. Por lo tanto, ese paciente solo tengo que vacunarle y verificar serología post-refuerzo si es un grupo de riesgo. Me viene un trabajador sanitario o vosotros que sois sanitarios, si os hacéis ahora una analítica y os sale cero anticuerpo de hepatitis B, si no tenéis ninguna analítica previa de hepatitis B, la forma correcta de actuar, sobre todo los que tengáis más riesgo de exposición a hepatitis B, por pinchazo, etcétera, sería poneros un refuerzo y evaluaros de nuevo el anticuerpo tras ese refuerzo. Y si respondéis a la vacuna a una sola dosis, que es lo más probable, ya hay que dejar de vacunar. En cambio, un paciente que os venga de la calle, que sea un adulto sano, que no sea un sanitario, insisto, y no tenga ningún riesgo, si está correctamente vacunado con 3 dosis, déjalo en paz, ya está bien vacunado, 3 dosis a casa y hasta luego, ¿vale? Bueno, perdón, personas que son trabajadores pero no son sanitarios, pues nos pueden venir a atención primaria, consultar y tenemos que tener en cuenta, pues, qué hay que hacer. Pues son grupos especiales de riesgo, como veis ahí. Gente que trabaja con niños, gente que cuida a personas mayores o a personas de riesgo, gente que trabaja en prisiones, gente que trabaja en centros de inmigrantes o gente que son servicios esenciales, que si hay bajas laborales y no tenemos bomberos, pues imaginaos, ¿no? El problema. Pues esa gente hay que protegerlos principalmente de gripe y COVID y luego valorar, en algunos de los casos, las hepatitis y las dos vacunas vivas que hemos venimos comentando a lo largo de la sesión. Y el último punto, y tardamos 2 minutos porque solo voy a enseñar los mapas, no hay más texto ya, es cómo actuar ante un viajero. Un viajero que nos consulta porque va a hacer un viaje a donde sea y tiene unos riesgos de infección o desea vacunarse. Bueno, pues hay que tener en cuenta, aparte de la duración del viaje, obviamente el destino del paciente, lógicamente. Y toda infección tiene unos mapas más o menos de los que te puedes fiar, aunque luego hay que tener en cuenta muchos ítems, duración del viaje, características del viajero, etcétera. Pero sabed que, por ejemplo, hay muchas páginas, pero en la página de los CDC es una de ellas, hay muchas otras. Tenéis unos mapas estupendos que os pueden ayudar a guiar, por lo menos para tener una idea general inicial de orientar al paciente. Luego ya a lo mejor un detalle más concreto, pues tenéis que dárselo o tenéis que pedir consejo a un compañero más especializado, pero vosotros mismos con estos mapas podéis tener una orientación bastante correcta. Veis ahí el riesgo de hepatitis B, perdón, de hepatitis A, básicamente pues Centro y Sudamérica y Norteamérica, en la parte de México, África y una buena parte del sudeste asiático. La hepatitis B, veis ya respecto de amarilla en África y en Sudamérica. Recordad que a veces es obligatorio presentar el certificado de vacunación, por lo tanto deberíais dárselo al paciente porque a veces pues, puede tener necesidad de entregarlo. La encefalitis centroeuropea, que es una enfermedad rara y bueno, pues está ahí el riesgo. La encefalitis japonesa, que básicamente es sudeste asiático, pero bueno, con muchas especificaciones y con muchas es un poquillo como el mapa que pone zonas de todo como ahí, pero un parte de también hay que considerar. Poco valentes, con el cinturón de la meningitis africana, que lo tenéis a la izquierda, que es donde se da en la parte epidémica, y luego tenéis donde los brotes. En función de la zona del globo terráqueo, sabéis que hay unas meningococos más prevalentes que otras. Lo tenéis ahí en el mapa. La polio, donde hay algunos países donde se recomienda vacunación, principalmente en África, y la rabia.
teniendo en cuenta la mordedura de principalmente perros u otros mamíferos, pero principalmente es a través de perros. Y bueno, considerar el destino del paciente, el tipo de viaje, la duración de la estancia, la probabilidad de contacto con un animal, porque no todo paciente hay que vacunarlo de rabia, afortunadamente. Explicar siempre que la prevención primaria de la rabia es evitar acercarse a los perros rabiosos y a los perros, pues eso, desconocidos. Y con eso ya terminamos. Os agradezco mucho la escucha y estoy...